Buenos días desde la playa de la Reya en Mazarrón, 29 de junio de 2025, bordeando ya las 8 de la mañana. De momento, este marco incomparable, casi vacío, solo con algún valiente, algunas aves sobrevolando el mar Mediterráneo y un par de seguidores incondicionales del fútbol playa nacional. El primer partido que vamos a ver esta mañana, desde las 8 de la mañana, es este Asociación Deportiva Torrejón, Unión Deportiva Collerense. Tanto madrileños como mallorquines que han transitado, los madrileños, los primeros, han transitado en la zona alta de la tabla, los mallorquines que conseguían durante la jornada de ayer los primeros puntos en juego. Todo a la espera de ver qué es lo que acontece con los puntos que se quedaron pendientes ante la incomparecencia de Spartan Beach Soccer durante la jornada del viernes. La clasificación, pues se la vamos a contar inmediatamente. Como campeón de grupo ya se proclamó ayer el club de fútbol Benidorm Folletes, seguido de Barcelona Beach Soccer Club, que ayer cedió un empate a 7 contra Bahía de Mazarrón, auspiciado sobre todo por el gran apoyo que había recibido el conjunto local. Asociación Deportiva Mazarrón, que está en estos momentos en la cuarta plaza, tercera es los Alcázares Fútbol Playa, colista la Unión Deportiva Collerense. De rojo con bando blanco jugará la Asociación Deportiva Torrejón, el equipo de Torrejón de Ardoz, con camiseta azul completa con algún motivo blanco. Lo hará la Unión Deportiva Collerense, que, como decimos, durante la jornada de ayer consiguió su primera victoria por 8 goles a 5 ante Mazarrón Fútbol Base, en un partido donde destacó muy especialmente Tanner Acol con un póker de goles espectacular. Ahí vemos al colegiado del encuentro. Aquí en la playa de la Reya, playa en Mazarrón. Ninguno de los jugadores con muchos goles está en estos primeros puestos de la tabla de goleadores, con lo que al jugador que más goles ha marcado y que lo hemos visto poco en las últimas jornadas ha sido Amund Haaland Anno, y seguido por Raúl Juzgado, ambos de la Asociación Deportiva Torrejón, que llevan 8 tantos en 8 encuentros disputados. El sorteo de campo que ya se ha realizado, y está el colegiado del encuentro en esa primera instancia. Temperatura más bien aún fresquita, aunque ha sido una noche de mucho calor. Yo creo que en todo el país ya se había anticipado una ola de calor intensa. Ahora mismo 24 grados centígrados, aunque se espera que hacia la 1 del mediodía, hora a la que da comienzo el último encuentro, estemos ya a 32 grados centígrados. Lo que sí que ha aumentado con respecto a la jornada de ayer es la humedad, que está situada durante la jornada de hoy al 48%, y lo que ha bajado es el viento. Ayer estábamos con un viento entre 10 y 12 kilómetros por hora, y hoy hay calma chicha. Ya ven que además
hay poco oleaje en el mar. Una vez nos hemos ya planteado todo el contexto del encuentro, el partido que ya ha comenzado con ese disparo, esa toma de intenciones entre los dos equipos, que de momento intentan llevar peligro a la portería de sus rivales. Ahí está Romain, que empieza a poner a prueba. Empieza a poner a prueba a Ángel Fructuoso, a Fiti. El balón dentro del área, la pelota que sale excesivamente cruzado, casi traspasa la línea de fondo, consigue dominar la Fiti. Y es Collerense ahora el que intenta filtrar un balón donde la envergadura de Romain Julien Grust ha marcado la diferencia. Intenta salir ahora de la presión el jugador de Collerense, que bien lo hizo el bote excesivo, que el cual no pudo controlar David Turmo. Transcurrido ya casi 2 minutos, un partido de momento donde no ha sucedido mucho, salvo un par de disparos con no mucho peligro. Llega el 2 contra 1. El 2 contra 1 de los jugadores de la Asociación Deportiva Torrejón. Ahí estaba la carrera de Leandro Camilati, que fue muy importante durante el partido de ayer. Ahí está Romain, buscaba ese toque sutil que se perdió por encima del travesaño de la puerta defendida por Fiti. De Fiti a la mano buscando el perfil diestro. Llegó para defender Dogo Marco Antonio Díaz. Aunque está sobrevolando ahora el área de la Asociación Deportiva Torrejón, pero que están solventando muy bien esos duelos aéreos. Un Torrejón que ayer en el último partido de la tarde ganó 2-3 y que ahora mismo se acaba de adelantar en el marcador. Llega el primero de la Asociación Deportiva Torrejón, el balón cruzado. El balón cruzado que consigue embocar Iván Castaño, que pone el primer tanto en el Luminoso. Aquí en Mazarrón, 0-1. Marca la Asociación Deportiva Torrejón, aunque llega el empate. Llega el empate inmediato. Miguel Álvarez, el especialista. Corazón coreano a la pantalla. Estos gestos que se han puesto de moda en los últimos tiempos y que, bueno, marcan esos cambios de tendencia, esos cambios generacionales. El balón que se va a perder ahora a la izquierda. Y ahí está Fiti, que toca el balón al costado. La bola para Fiti, que pone ese balón a la izquierda, la jugada de estrategia. El balón en la frontal, intenta jugar la Asociación Deportiva Torrejón. La chilena se va a perder por la izquierda. Será saque de esquina favorable a los torrejonenses. El balón que va a poner la Asociación Deportiva Torrejón, le devuelve con la chilena. Fiti despeja la defensa de Collerense, el intento de disparo que impacta sobre Rafa Caldentey. La bola al costado, se va a quedar
el error defensivo de la Unión Deportiva Collerense. Llega el gol de Torrejón, el gol de la Asociación Deportiva Torrejón. El tanto de Iñaki Zabaleta. El gol de Iñaki Zabaleta, que pone por delante en el marcador nuevamente a la Asociación Deportiva Torrejón. Ahí vemos el saque de esquina y cómo a la defensa de la Unión Deportiva Collerense le falta mucha más contundencia, y al no sacar el balón con esa contundencia acaba llegando ese remate de Iñaki Zabaleta. El balón que ahora va a llegar a la zona de Romén. El disparo de Romén, que se marchan por muy poquito. Se ha marchado por muy, pero que muy poco. Intenta saltar ahora esa jugada de potencia de Manu Gago. Grust que se marcha. Grust que ponía la pelota hacia la derecha. Se encuentran con la acción defensiva del Collerense. Una Unión Deportiva Collerense a la cual pues tiene el campo en la playa de Palma, el conjunto del barrio de Coll de Rabassa, en Palma de Mallorca, fundado en 1983, que tiene diversas secciones. Un equipo además que tuvo sección en la Superliga Española Femenina de Fútbol 11, descendido a la segunda división. La bola para Grust. Ojo a la salida directamente a las manos de Grust. Un Grust que había cometido un error bastante importante en esa salida de balón, pero también intenta salvar, aunque se queda corto. Llegaba la presión de Iñaki Zabaleta. El disparo que será el tercer gol del Torrejón. El gol de Raúl Juzgado. Ya comentábamos que era uno de los máximos goleadores del equipo. Si no nos fallan los números, noveno tanto de la temporada para Raúl Juzgado. Se hizo con el esférico, consiguió regatear a Rafa Caldentey y puso ese balón cruzado que se fue fuera de los dominios de Fiti. El toque en cortito. Está Julien Grust que avanza. El toque atrás se puede quedar corto. Lo consiguió arrancar con poder. El disparo que consigue en esta ocasión sí salvar y solventar Fiti. El pase que no era bueno. Tuvo que lanzarse Fiti a los pies. Cae algo de arena al rostro. Bueno. Tiene que llegar algo de agua al jugador, al portero, al veterano guardameta de la Unión Deportiva Collerense. El balón que se va por la izquierda, juega Robin Julien Grust, buscando la pelota rápida.
La defensa de Camilati. Ahora sí, buscando el balón, precisamente Camilati catapulta el giro de embolsado por Grust. Se esperará que además en el segundo periodo salte Víctor Viala, que ha sido lo habitual durante estas jornadas. La elevación de bola, la chilena que no coge puerta. Pero entre que parecía que remataba, no remataba, la pelota que se cuela. No sé quién ha sido el autor del tanto. Estaba la chilena de Iván Castaño. Y la caña preparada de Juzgado, que yo entiendo que no llega a alcanzar a tocar el balón. El balón hacia el costado. Estábamos hablando antes de la Unión Deportiva Coyenense, la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol. Es lógicamente de la ciudad de Torrejón de Ardoz. Ojo a la pelota, balón arriba. Un equipo fundado en 2002, heredero de la AD Torrejón, cuya fundación databa de 1953. El equipo de fútbol 11 juega en la tercera división española, mientras que el femenino juega en la segunda división femenina, hasta que llegó a ascender a primera división femenina y posteriormente disuelta por falta de apoyo económico. Saben que al final el fútbol femenino ha sufrido un grandísimo crecimiento, pero en algunos momentos pues ha tenido sus problemas de financiación. ¿Cómo se le llama a los jugadores y seguidores de la Asociación Deportiva Torrejón de Ardoz? Aviadores. Pues desde luego han cogido el avión y han puesto arena de por medio. Eso podía ser la falta. La protesta evidente porque el golpeo también parecía evidente. Parecía una falta bastante clara. Somos todos iguales, hostia. Los de Mallorca, los de Madrid. Dale, Miguel, Turbo, trabajo, dale. 4-1, no pasa nada. Dale, Turbo. Miguel, 4-1, dale. La conversación de... Cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca. La discusión entre los jugadores, empieza a saltar cierta tensión. La falta que parecía bastante clara. Vamos a jugar al fútbol playa, vamos a jugar al fútbol playa. Pues cállate tú también, me cago en mi puta estampa. Cállate y juega. A él también. Primera tarjeta amarilla. Sácale también a él. No tiene nada que hablar. Sácale también a él. Hostia, coño, ya está bien, joder. La jugada que ha desembocado en esa falta que no ha señalado el colegiado parecía bastante clara, y ahí estaba Julio Peralta discutiendo banquillo contra banquillo. Ahí está Miki. La bola que va a acabar en una jugada donde Miki le ha echado pues mucha agua al fuego porque devolvía la pelota. Ahí está Grust. Tiene que jugar Grust ese balón a la banda, el bote que no le favorece.
al jugador de la Asociación Deportiva Torrejón. Ahí está Coyenense intentando atacar. Balón para Romén. Es buena. Corta Fiti. El toque hacia arriba va a conseguir defenderlo Enrique Martín. Y bueno, pues al final la jugada que se ha quedado ya en el limbo y hemos vuelto un poco a la normalidad al partido, que es al final, a la larga, lo que queremos todos. Tarjeta amarilla otra vez al banquillo de Coyenense. La amarilla para Andrés Amengual. Están los colegiados. Está Julio Peralta hablando con el colegiado nuevamente del encuentro. Se están quejando de algún tipo de declaración del banquillo contrario. Las dos tarjetas amarillas han caído del costado de la Unión Deportiva Coyenense y protestaban pues precisamente eso. Es verdad que con los micrófonos de ambiente no hemos tenido acceso a esas posibles declaraciones, pero las protestas son muy evidentes. El balón para Zabaleta. Balón para Romén Julien Grust, que consigue acercarse mucho a la puerta de Fiti. Cuando estamos invocando ya el último minuto, yo creo que este primer periodo lo que necesita es precisamente llegar a ese final de primer periodo, porque el partido se había descontrolado ligeramente. El toque para Juzgado. Bien Camilati. La bola atrás. Se acaba de llevar una pequeña tarascada. Zabaleta. Los dos jugadores que se saludan con mucho fair play. O sea, si las aguas vuelven a su cauce y nos podemos todos zambullir de pleno en el fútbol playa, que al final es lo que nos gusta. Ahí está el disparo directo que se va a escapar a la derecha de la puerta defendida por City. El toque hacia Leandro Camilati, el cambio hacia el otro costado, busca el carril central, la pared. ¡Gol! ¡Qué pared, qué jugada de escuadra y cartabón de la Unión Deportiva Coyenense! ¡Qué balón que acaba de marcar David Turmo! Balón por abajo, sorprendiendo a Grust con ese bote, pero lo bonito de la jugada ha sido esa pared con la que desarbolaban la presión de la Asociación Deportiva Torrejón. Quedan 4 segundos para finalizar este periodo. Esto está a punto de terminar. Efectivamente lo hace. Torrejón 4, Coyenense 2. En un partido marcado de momento por cierta polémica. Os dejamos con los mejores momentos de este primer periodo de esta sesión matutina y volvemos en unos instantes.
Parece que ya todo ha vuelto a su sitio cuando las gradas empiezan a tener ya pues estamos contabilizando hasta 7 espectadores. Durante la tarde de ayer las gradas estaban completamente llenas. De momento hemos llegado a estas 8:24 de la mañana y comienza el segundo periodo de este partido que están disputando Asociación Deportiva Torrejón y la Unión Deportiva Collerense. Ahí está Grust, avanza hacia el costado. Grust no consigue conectarla. Nos fuimos con un golazo sensacional de David Turmo. Y ahí está la salida de Rubén Valenzuela de Rurru, el guardameta de la Unión Deportiva Collerense, que suele ser el habitual titular, pero que hoy ha dejado su puesto en ese primer periodo a Fiti. Balón arriba, la chilena la va a gobernar precisamente Rurru, que pone el balón en juego, bola a la mano, busca ese carril central donde estaba esperando Cebo, donde estaba esperando Leandro Camilati. Va para Grust. Torrejón ahora atacando, los dos equipos siendo quizás excesivamente verticales en estos compases de encuentro. 3 jugadores a fase de creación de la Unión Deportiva Collerense. El balón atrás para Rurru. Ahora sí, saltando desde atrás, intentando sorprender por velocidad, pero el pase que acabó en los dominios de la defensa de la Asociación Deportiva Torrejón. Balón, la apertura, intenta situar ese cambio de juego, puede ser buena y penalti. Me da la sensación de que se está escuchando el sonido ambiente, o sea, no ha habido una entrada, ha sido el jugador de la Asociación Deportiva Torrejón. Ahí está Iván Castaño. Y el penalti da la sensación de que iba a disparar Iván Castaño y ha sido más un impacto por fruto del intento de golpear el balón del jugador de la Asociación Deportiva Torrejón. El penalti muy pero que muy en el limbo. Muy en el limbo. Será Iván Castaño el que dispare y pueda poner el quinto tanto favorable a la Asociación Deportiva Torrejón. Ahí está Iván Castaño, que marca el quinto tanto para la Asociación Deportiva Torrejón. Y tarjeta amarilla, Leandro Camilati. Se está cargando de tarjetas una Unión Deportiva Collerense que está no muy conforme con la labor del cuarteto arbitral. La pelota que va a poner en juego la Unión Deportiva Collerense desde el mediocampo. El intento de disparo que se va a marchar a la izquierda de la portería, defendida por Grust. El balón, otra vez el error en la fase de creación. Consigue parar Grust con el cuerpo, se quedó para la defensa. Sale con la pierna izquierda Julio Peralta. No era Rafa Caldentey. Era Rafa el que ponía ese balón por encima de la portería y hasta Antonio Serrano.
Balón para el collerense. Consigue poner la punta del pie el jugador de Torrejón. ¡Qué paradón de Rubén Valenzuela! Qué paradón el balón ahora que se queda suelto para que el propio Rubén Valenzuela se haga con el esférico. Ahí está Rurru buscando la esquina. Consigue defender la jugada la Asociación Deportiva Torrejón. Ahí está Grust forzando la jugada. Llegaba la contra ahora de Unión Deportiva Collerense. El intento de pase, se lanza al suelo, intenta protegerla. El bosque de piernas en esa jugada. La falta otra vez protestada en esa acción de Enrique Martín. La labor muy protestada desde el banquillo de la Unión Deportiva Collenense. Y Enrique Martín casi en la frontal del área de Grust, disponiéndose a lanzar el libre directo. Ahí está Enrique Martín, la para nuevamente Rurru. La gana atrás, Antonio Serrano, la tiene que jugar para Grust. Iñaki Zabaleta, balón a ángulo largo. Se acaba de llevar una tarascada David Turmo. Está el balón para el colegiado, que pondrá el balón al suelo donde estará Miki para recoger ese esférico. Lo eleva Miki. Amaga con abrir esa jugada. Toca Rurru. La falta evidente. Empujón sobre la acción de Miki. Es una buena ocasión ahora para la Unión Deportiva Collerense. El colegiado que pita ese libre directo. Salta al terreno de juego nuevamente Iván Castaño. Y ahí está Miki. Ahí está Miki, que va a coger carrerilla. Ahí está Miki, delante Grust, gol. Marca el tercero la Unión Deportiva Collerense, el segundo en la cuenta particular de Miki. Corazón coreano al viento. Y Grust, que se vio incapaz de detener el cañonazo, el latigazo de Miguel Ángel Álvarez. Miki. La bola desde atrás. La Asociación Deportiva Torrejón, que estaba intentando tocar la bola nuevamente. Miki. Miki, que busca la banda, excesivamente fuerte. Este es el primer plano del dorsal número 4 de la Unión Deportiva Collerense, que vuelve a situarse en un -2, que abre otra vez la posibilidad de intentar llegar a poner marcador a favor. Consigue cortarla Iván Castaño. Miki, que se deja la pelota atrás. Aparece, ¿quién si no? Rorro.
para cortar el esférico, la bola hacia arriba. Ahí está Miki. Se le escapa la pelota por encima del travesaño. Ahí estaba Miki, que intentaba poner la chilena. Hubiera sido el hat-trick en su cuenta particular. Ahí está Grust, que consigue avanzar mucho. Llega el gol. Llega el gol de Romain Julien Grust. No le salió nadie a la marca. Como se estiró bien Rurru, pero no consiguió atajar ni despejar la pelota que le planteó el guardameta francés. La pelota que ahora sí que consigue sacar Grust. Vamos a ver esa segunda jugada intentando abrirse. La toca hacia atrás, va a llegar Cebo. Cebo que se gira. El disparo que no le salió excesivamente potente. Va a salir Iván Castaño desde atrás. Intenta jugarla nuevamente Collerense. Tiene un 3 contra 1. El pase corto hacia Grust. Llega la defensa de Camilati. Y estaba Raúl Juzdado, el dorsal número 9, intentando avanzar por la derecha. Llegó Camilati nuevamente. Ahí está Romain Julien Grust, buscando ese perfil izquierdo. Iván Castaño protestando la jugada. Camilati indicando que la pelota le había tocado a su rival, el colegiado, que lo tuvo muy claro. Ahí está Grust, intenta poner el balón al costado. Ligero error de marca, balón en el carril central, intenta salir Rurru, valiente. La bola que intenta poner nuevamente Iván Castaño, consigue arrancar. Tenía un pase, ahí está Castaño, la elevación a la pelota, la chilena, la parada de Rurru. A conseguir hacerse otra vez con el esférico. Ahí está Rurru, balón arriba, consigue despejarla la defensa. Partido que ha cogido mucha velocidad y que ha derivado finalmente en que los dos equipos se han dedicado a jugar a fútbol playa ante el momento de alta tensión que se ha vivido en las postrimerías del primer periodo. Ahí está Camilati, no consigue conectar el testarazo. 6-3 es el resultado favorable a los torrejonenses, a los aviadores. Esta es la falta que acaba de señalar. Era Jaime Fava el que llegaba llegaba ese balón. Enrique Martín que se iba al suelo. No parecía más que un forcejeo, pero el colegiado volvió a pitar falta. Ahí está Enrique Martín, el balón arriba. Balón que se marcha mucho más allá de los dominios del perímetro. Ahí está Camilati. El toque defensivo de Enrique Martín. Balón arriba, Camilati que la deja. La jugada de estrategia de la Unión Deportiva Collerense. Marcó Miki. Buscaba un nuevo tanto. La jugada entre Miki y Camilati. La jugada entre Miki y Cebo, que acaba siendo el cuarto tanto para la Unión Deportiva Collerense.
arriba. La defensa que consigue hacerse con el esférico. Sale Grust. Venga. Miki que intentaba presionar. Miki que no consigue controlar ese esférico. Lo juega Enrique Martín. La pelota dentro del área. Sale desde atrás la Unión Deportiva Collerense y le daba un poquito de pausa a Jaime Fava para que fuera Rurro el que pusiera el balón con la mano. Ahí está Justado. Justado desde el costado, busca el cambio de juego, se le va a quedar corta. La falta de Zabaleta sobre la carrera de Manu Gago, que tendrá el libre directo cuando queda apenas un segundo menos de los 3. Nos quedamos en ese 2:59 para que termine el segundo periodo. Desde luego un gol ahora de la Unión Deportiva Collerense abriría un guión casi completamente nuevo al partido. Un partido que hasta este momento ha ido dominando en el marcador de manera continua el conjunto torrejonense. Ahí está Gago, se le escapa el disparo por encima del travesaño. El balón directamente a puerta, conseguía despejarlo Rubén Valenzuela, toca balón Camilati. Toca el balón Camilati, la toca y juega. Balón de Rurru, buscaba el cabezazo de Juli. Balón arriba de Grust. Grust que chuta, el balón que se queda quieto. Intentaba sorprender ahora Cebo a la salida de Grust, que estaba ligeramente adelantado. Ahí está Grust, que vuelve a disparar sobre puerta. Rurru que la para. Decía que la pelota iba completamente fuera. La bola arriba. Intenta salir. Está Collerense, juega Miki. Miki en la banda. Excesivamente alto ese balón. Intenta controlarla Miki. Se la va a llevar a Asociación Deportiva Torrejón. Intenta la pelota. Saliendo Cebo. Ahí está, balón de Rurru cuando llegamos al último minuto de este segundo periodo. Ahí está Miki que busca el disparo. La embolsa Grust. Los jugadores que nos están dejando un buen partido, de momento 10 goles. En este partido, en este primer partido de esta sesión matinal, de esta sesión casi maratoniana matinal que terminará alrededor de las 2 de la tarde. La parada de Rurru nuevamente. 30 segundos para que termine este segundo periodo. Esta última o penúltima ocasión va a ser para la Asociación Deportiva Torrejón. El intento de cabezazo, balón arriba. Miki que la toca. A llegar en última instancia Enrique Martín, que cerraba la defensa. Miki, la jugada que consigue terminar en un despeje que golpeaba en la pierna de Dogo. Termina este segundo periodo. Los dos equipos nos han dejado un espectáculo excelente. De momento sigue estando por delante en el marcador la Asociación Deportiva Torrejón por 6-4 ante la Unión Deportiva Collerense. Les dejamos con los mejores instantes
y volvemos en un ratito. Todo preparado para que comience este tercer periodo. Todo preparado para ver si la Asociación Deportiva Torrejón consigue mantener esa ventaja que tiene ahora de manera momentánea en el marcador. El balón que se paseaba a lo ancho del campo será saque de banda favorable a la Asociación Deportiva Torrejón, donde Antonio Serrano va a jugar con Grust, un Grust que parece que va a jugar todo el encuentro en detrimento de un Víctor Viala que lo hemos visto durante la jornada de viernes y sábado. Todo hay que ver si Víctor Viala estaba disponible para disputar la jornada de hoy. Ahí está Grust, buscando la pelota. Grust jugando en la zaga, la Asociación Deportiva Torrejón. Balón que se quedaba dividido, conseguía adelantarse David Turmo, que se iba al suelo ante la entrada de Marco Antonio Díaz, más conocido como Dogo, y es balón que va a poder disponer
David Turmo ante un Romain Julien Grust que se ha mostrado muy seguro en este tipo de acciones, aunque Miki ha conseguido marcarle un gol. La posición es bastante centrada. El disparo a Romain Julien Grust, que se ha llevado un buen balonazo. El excelente guardameta de la Asociación Deportiva Torrejón, doliéndose de ese golpe en el bajo vientre. La bola en juego. Ahí está Cruz tocando el esférico. Movimiento que intentaba salvar ahora Zabaleta. Saliendo en la Unión Deportiva Collerense. Miki tocando el equipo. Balón que pelea Miki. Llegaba la pelota que finalmente va a despejar con mucha contundencia a la Asociación Deportiva Collerense. El bote que no le favorecía la defensa mallorquina. El toque a Miki. Control de primeras que no fue buena. Atrás para Ruru. Le da velocidad al carril central. Está Miki intentando controlar el esférico y llegaba a la presión de Dogo. Y ahí está Antonio Serrano, quien juega para Grus nuevamente. Balón a la mano. Al costado. Sale. Pero consigue recuperar Juzgado para la Asociación Deportiva Torrejón. Ahí está Grus, que vuelve a avanzar. Con peligro Grus. La atrapó. Nuevamente Rurro. El balón arriba. Intenta pelearla a Miki. Se le quedaba un pelín atrás. La bola de Grus nuevamente a la zona de Juzgado. Consigue cerrar David Turmo. Ahí está Rurru. Balón arriba de Rurru. El toque con el pecho. Otra contundente salida de Rurru, que está cerrando un segundo y tercer periodo sensacional. Intentando cerrar. Ahí está Turmo. La pelota de Turmo buscando sorprender a ese ángulo corto a Grust. Está la pelota arriba. Busca, pero no encuentra de momento ninguno de los dos equipos el camino para romper el marcador imaginario de este periodo. La chilena, se le escapaba ligeramente el balón a Rurru. Metía la pierna en ese balón ligeramente dividido. Iván Castaño se ha llevado un buen golpetazo, el guardameta de la Unión Deportiva Collerense. Ahí está Rubén Valenzuela, aún un poco groggy por la acción. Se va a restablecer plenamente el guardameta de la Unión Deportiva Collerense. Ahí está Rorro buscando a Febo, a Camilati. Jaime Fava buscando a Camilati nuevamente. Camilati para Miki, tocando para Rurru. El control de Rurru que no fue bueno. Balón a la mano. Intentaba salir por esa banda. Salía el primer regate. La permuta que le llegaba finalmente a Iván Castaño. La mano en el control de Juzgado.
que le va a permitir a Miki tener una ocasión de oro para intentar poner el 6-5. Y Miki ya ha batido en este partido a Romain Julien Grust en una acción muy parecida. Ahí está Miki, que va a coger carrerilla. Miki la para Grust. En esta ocasión sí que la ha conseguido parar Grust. La bola que consigue dominar por arriba Jaime Fava. Balón que intenta jugar a la frontal, la Asociación Deportiva Torrejón, el intento de elevación, la chilena, la atrapa Grust nuevamente. Romain, que está realizando un muy buen partido también. Balón arriba, con la izquierda. Con la izquierda también Grust, pegándole con la izquierda y con la derecha indistintamente. Ahí está Jaime Fava, dándole la pelota que va a jugar. Puede ser una ocasión para Asociación Deportiva Torrejón. El balón que golpeaba en el travesaño. Intenta salir, el balón al palo. No la consigue enganchar Cebo. No la consigue enganchar Cebo. La parada posterior de Rorro. El balón al palo. Partido que vuelve a coger velocidad. El pase hacia la posición de David Turmo. Grust. Recoge Grust ese balón. La elevación hacia Juzgado. Conseguía tocarla y estaba Jaime Fava. Va a intentar salvarla el jugador. Ahí está Turmo, que intentaba arrancar con fuerza. Volvía a arrancar con fuerza, con muchísima fuerza. Bueno, que se le va a perder, no, consigue salvarla en última instancia. Dogo, la falta sobre Cebo. Ahí está Camilati, que se duele de la parte posterior del muslo. El balón que va a poner Cebo desde su zona defensiva, el cono de seguridad. Ahí está el disparo, que no va a coger puerta, el disparo con pierna izquierda. Y el balón que va a poner la Asociación Deportiva Torrejón. Romain abriendo la bola hacia el costado. Antonio Serrano. Grust basculando la presión ahora de la Unión Deportiva Collerense muy arriba. Bola arriba, intenta golpear, se marcha el disparo de Antonio Serrano muy cerca de la escuadra izquierda de la portería, defendida por Rubén Valenzuela. Miki buscaba el disparo, ahí está Antonio Serrano. Ha pedido Antonio Serrano que se pare. Que se pare un momento del juego. Se dio un buen balonazo. Después del disparo de Miki, que volvió a sacar a relucir el cañón que tiene en su pierna.
arriba. Podía ser falta. Ahí está el intento de chilena de Manu Gago. El balón arriba. Y al final la falta favorable a la Asociación Deportiva Torrejón. Dio la sensación de que el balón estaba elevado. El arbitraje... Estaban hablando Romén con Manu Gago, que se da por conforme con la explicación. Ahí está el disparo, muy pero que muy desviado. La pelota que intenta ahora proteger, intenta salir. La chilena que se le va a marchar muy arriba al jugador de la Unión Deportiva Collerense. Jugando el Torrejón, buscando la presión a la Unión Deportiva Collerense. El disparo, gol. Gol, 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 gol. Marca Enrique Martín. Enrique Martín, que consigue un nuevo tanto en su cuenta particular y que pone el 7-4 favorable a la Asociación Deportiva Torrejón. La bola que se le escapa a Cebo, se le escapa a Leandro Camilati. Ahora situado en ese costado diestro, buscando la presión Unión Deportiva Collerense en un partido que con este gol se le pone muy cuesta arriba ya. Intentar la remontada, intenta salir. Amagaba con jugarla de lado a lado. Ahí está Miki, se le escapa la pelota un tanto elevada. Sale la Asociación Deportiva Torrejón. Ahí está Grust, vuelve a arrancar Grust sin apenas oposición. Rurru, que estaba muy atento. El regate, vuelve a salir Rurru. La presión de Rurru, que es sensacional. Solicitaba una falta al jugador de Asociación Deportiva Torrejón, que a mi entender no existió. El intento de remate de Gago por encima de la portería, pero con toda la intención del mundo. Está Antonio Serrano, el balón atrás para Grust. Sale Grust con Serrano nuevamente. Antonio Serrano, el balón que se queda dividido, va a jugarla a posible falta. Yo creo que es una falta bastante evidente. Quedan 2-0-1 para que termine este tercer periodo. Y la tarascada que se lleva David Turmo. Tarjeta amarilla para Antonio Serrano. Llegó tarde el jugador de Asociación Deportiva Torrejón. Pues la falta es muy pero que muy cercana a la puerta. Vamos a ver si David Turmo puede colocar el quinto tanto a favor de la Unión Deportiva Collerense. Una Unión Deportiva Collerense que ha ido creciendo a medida que avanzaba la competición. Había marcado pocos goles en estas últimas jornadas. Marcado unos cuantos tantos más. La bola que va a poner Turmo. Gol. Marca David Turmo el quinto tanto favorable a la Unión Deportiva Collerense.
Ahí está Turmo, pierna izquierda, potentísimo el disparo. El 7-5 que sube al marcador. 1:59 para que termine el tercer periodo. La Unión Deportiva Collerense intentando abrir algún resquicio, una posible remontada. A un resultado que ha ido persiguiendo durante todo el partido, pero que no ha llegado más allá del 0-0. Balón por el centro, carril central, la Asociación Deportiva Torrejón intentando poner ese balón. Los torrejonenses que abren a banda. Expone el disparo, excesivamente cruzado, lo sacaba Jaime Fava. El balón dentro del área, llegaba Iván Castaño desde atrás, internándose por el centro, el balón excesivamente largo, Antonio Serrano que la deja correr para que llegue Romén para buscar ese balón. Ahí está Romén buscando la presión en la Unión Deportiva Collerense. Salía desde el lado, se quejaba de una posible falta, llega Jaime Fava, pone la pierna, el balón que se queda relativamente muerto, el balón que se va a perder ligeramente a casi cerca de la línea de fondo. Llegaba Miki para la presión, último minuto, el balón arriba, llegará el gol de la Asociación Deportiva Torrejón, el disparo que conseguía parar en un primer instante. Rurru, pero que vio cómo llegaba con todo. Gol de oportunismo total de Zabaleta que pone el 8-5, salta al terreno en juego Fiti en este último minuto. El balón hacia el costado, disparaba a Turmo, balón arriba, toca Romén, bola centrada, el disparo al segundo palo, tapó, el balón arriba, intenta llevársela el jugador de Collerense, se la quita Justado, llega el 2 contra 1, Justado que sale pisando, ahí está Justado, no le sale nadie, llega el noveno para Asociación Deportiva Torrejón, otro más a la cuenta particular de Raúl Justado. Pelota que va a poner en juego la Unión Deportiva Collerense cuando quedan solo 9,7 segundos. El resultado ya lo ven sobreimpresionado. Asociación Deportiva Torrejón 9, Collerense 5. El balón que intentaba rematar Turmo se queja de una posible plancha. Termina el partido. Victoria de la Asociación Deportiva Torrejón en este encuentro que mete presión a sus compañeros de 19 puntos. Van a tener a los Alcázares Fútbol Playa y a Bahía de Mazarrón, la Asociación Deportiva Torrejón, que se pone ya con 22 puntos a la espera de lo que hagan sus rivales. Les emplazamos a que no se vayan. Tenemos 4 partidos más de Fútbol Playa por delante. Los dos equipos que se despiden con máximo fair play. 9-5 venció la Asociación Deportiva Torrejón a la Unión Deportiva Collerense. Volvemos para ver un nuevo partido dentro de un rato.
Un, dos, tres, oye.